estamos en nuestro espacio de salud, la oftalmología, con el doctor Matías Aguirre Ramírez. Seguimos entonces con la temática que veníamos ahora ya en la parte de adultos. La vez pasada hablamos de fondo de ojo y hoy vamos a hablar de una patología que es muy frecuente y que tiene la particularidad de que es la principal causa, una de las principales causas de ceguera irreversible, y que si es reconocida a tiempo, digamos, y tratada en su momento, podemos evitar esa ceguera. Hablamos de la glaucoma, ¿no? Hablamos del glaucoma, sí. El glaucoma son múltiples factores que lo que terminan produciendo al fin y al cabo es una lesión a nivel del nervio óptico. La vez pasada habíamos hablado del nervio óptico, que es aquel que envía lo que recibe el ojo al cerebro para que el cerebro termine produciendo las imágenes, ¿sí? Acá vemos entonces el nervio óptico que va saliendo del ojo hasta llegar al cerebro, y es el cerebro que se encarga de formar las imágenes. Entonces el que tiene el daño es el nervio óptico, que acá lo vemos, que ya lo estuvimos viendo la vez pasada por acá. Sería esto que se prolonga hacia el cerebro, ¿sí? Entonces el glaucoma lo que produce es un daño a nivel del nervio óptico, y como el nervio óptico es una prolongación, digamos, del cerebro, es nerviosa, todo daño que se produzca ahí es irreversible. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque son células nerviosas las que se dañan, y como las neuronas no pueden ser regeneradas, entonces el daño que se produce acá no tiene vuelta atrás. Por eso lo importante del control, ¿sí? El control, para esto necesitamos tomar la presión intraocular, y esto es fundamental tener en cuenta que es parte del examen oftalmológico. Entonces en cada consulta oftalmológica nosotros tenemos la obligación, digamos, de tomarle la presión al paciente, teniendo en cuenta que hay zonas, franjas etarias donde es mucho más frecuente. Por ejemplo, en mayores de 35 o 40 años, donde es más proclive. Además, los que tienen el antecedente de haber tenido glaucoma en la familia. ¿Cuál es la presión normal? La presión normal está entre 10 y 20 milímetros, ¿sí? Lo ideal sería lo más cercano a 10. Cuando ya está entre 18, 19 y 20, nosotros ya le hacemos un pequeño aviso al paciente y tratamos de controlarlo seguido, porque, repito, cuanto más cerca esté de 10, menos daño produce. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros cuando examinamos al paciente son varias cosas. Lo primero que vemos es el nervio óptico, ¿sí? Que esto es lo que lo vemos en el fondo de ojo, como la vez pasada yo les había mostrado dónde estaba el origen del nervio óptico. Acá vemos, esto sería un nervio óptico normal, en donde lo vemos bien rojo a la zona de alrededor, y fíjense cómo la zona roja se va achicando, va apareciendo esta zona más blanca, que es la zona en donde ya hay pérdida de las fibras que forman el nervio, hasta en esto que ya sería terminal, en donde ya todo el circulito es blanco, porque ya toda esa zona está lesionada. Este es un paciente que tiene ya una gran lesión en el nervio óptico, y ya seguramente, si no está ciego, está muy cerca de serlo. Entonces, ¿se manifiesta? Eso es lo importante. El glaucoma no da síntomas. Es una patología muy frecuente y no da síntomas. ¿Por qué? Porque la lesión se va produciendo en el campo visual, o sea, en la periferia, desde afuera hacia adentro. Yo por acá tengo más o menos cómo va viendo el paciente. Esto sería cómo vería una persona normal, y cómo el paciente con glaucoma va viendo cada vez más borroso en la periferia, ¿sí? Cada vez más borroso en la periferia, hasta que llega un momento en que el paciente ve como un tubo, ¿sí? En este momento es donde aparecen los síntomas del paciente generalmente. ¿Qué pasa? El paciente se queja de que ve menos, que por ahí lo que tiene es que choca en los marcos de las puertas, hay cosas que le están costando, que hacía antes y que no las puede hacer, que se le dificulta para manejar, y recién ahí va la consulta. Ve únicamente centralmente. Ve solamente como un tubo, ¿sí? Entonces eso es lo grave de esta patología, que cuando da síntomas generalmente es porque llegamos tarde. Por eso, repito, es fundamental el control periódico para llegar antes, o sea, lo más temprano posible al diagnóstico y así el tratamiento. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en el tratamiento? Eso es importante, controlar la presión, ¿sí? De los factores que influyen en el glaucoma, que son la presión intraocular, la alteración del nervio óptico y del campo visual, lo único que podemos controlar nosotros es la presión intraocular, que lo hacemos a través de gotas, ¿sí? Que eso pueden ser 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la dificultad que tenga el paciente en cuanto al control de la presión. ¿Qué tipo de riesgo tienen estos pacientes así? Y el riesgo principal es la ceguera. Ese es el principal. Y recordemos, ese sería ya lo último, pero repito, es la causa quizás principal de ceguera irreversible en el mundo. Y lo malo de esto es que se calcula que la mitad de los pacientes no saben que tienen la patología. Y ahí está la gravedad. Entonces, por eso lo del control periódico, para llegar lo antes posible al diagnóstico y tratamiento. Entonces, repito, lo que va generando entonces es una lesión a través del campo visual. Y acá yo tengo un campo visual para que vean cómo
¿Cómo se va viendo? Primero empiezan con el campo visual normal, debería ser todo del mismo color. Si notamos acá empiezan a aparecer manchas negras, ¿sí?, en el paciente que ya tiene glaucoma. Esto es la pérdida que yo les decía, que empieza en la periferia y se va hacia el centro. Si seguimos viendo, acá lo tenemos en color, la zona más negra ya es zona en donde la lesión es irreversible y los otros colores se pueden revertir, pero ya es más difícil, dependiendo, cuanto más oscuro, más difícil. El negro, irreversible. Y ya este es un paciente con aún mayor daño, en donde ya no ve la mitad de su campo visual. Entonces, esto es importante. Tenemos que llegar lo antes posible para evitar esto, y ni hablar de las lesiones en las que completan todo el campo visual oscuro, digamos, ya no ven nada. Entonces, el diagnóstico temprano y el tratamiento, repito, primero lo hacemos con gotas, que pueden ser de 1 hasta 4, todo depende de cómo controla la presión el paciente, y después tenemos como última instancia el tratamiento quirúrgico. Lo que pasa es que el tratamiento quirúrgico suele ser medio complicado el tema del postoperatorio. Si bien la cirugía no es una cirugía difícil, todo, en el momento no tienen muchos buenos resultados. Entonces, cuanto antes lleguemos mejor. Tenemos que evitar el daño y tenemos que evitar llegar al tratamiento quirúrgico. O sea, cuanto antes comencemos el tratamiento con gotas, mejor. ¿Cuáles serían los pacientes en riesgo, no? Bueno, hablamos de la presión, en este caso que tienen en el ojo, pero personas con diabetes son personas... Pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, todos los que tengan alguna patología crónica en particular, los mayores de 35 o 40 años que hablé al principio, y sobre todo aquellos que tengan antecedentes de glaucoma en la familia. Esos son los más propensos. Entonces ya con más razón aquellos que dicen no, mi papá tuvo glaucoma, quedó ciego, con más razón tienen que consultar por lo menos, repito, una vez al año al oftalmólogo. Tenemos que evitar la ceguera. Esto es fundamental. Tenemos que evitar llegar a la visión tubular que tienen muchos pacientes, porque no tenemos forma de volver hacia atrás. Otra vez, fundamental los controles. Fundamental, como decíamos, ¿no? La prevención temprana, que es lo que ustedes siempre trabajan, porque en muchos casos, bueno, venimos y consultamos cuando ya tenemos prácticamente una ceguera ahí al límite, y como dice usted, doctor, es irreversible. Así que lo importante es atenderse, consultar, y a ustedes dónde lo pueden encontrar. A mí me pueden encontrar en el policonsultorio Mies, que está en Corrientes 1042, y mi celular de contacto es 3777-2259-19. Y bueno, sí, la finalidad de estos bloques que hemos hecho es justamente esto, de informar a la población de estas enfermedades que son frecuentes, por ahí desconocidas, y que uno no las tiene en cuenta, y cuando aparecen ya llegamos muy tarde, digamos. Por eso lo fundamental de los controles.